Vamos a empezar a grabar. Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de reproducción. Eh, Recordemos que la reproducción es una característica de todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres vivos lo van a hacer. Todo ser vivo, para ser considerado ser vivo, tiene que reproducirse. Los virus no se reproducen, se replican, que es completamente diferente. ¿Cuál es la diferencia entre una replicación y una reproducción? Si bien es cierto, el ADN por sí mismo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Se replica. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro ADN que nosotros tenemos al interior de la célula, que es una molécula de doble cadena, ¿no es cierto? Eh, digamos así, va a generarse a partir de ahí mismo una cadena de ADN diferente a, igual a ella, mejor dicho, que es la replicación. Esta replicación, digamos, como tal, no te hace ser reproducción, ¿no? La replicación es cuando tú tienes una copia igual a la misma. La reproducción implica, aparte de esta copia de información, implica que las características de este ser vivo tienen que ser semejantes, no iguales. Y ahí viene la diferencia entre reproducción y replicación. La replicación es igual. El ADN no ha tenido ningún cambio y no hay ningún cambio absoluto. Es como sacar fotocopia, nada más. Es una copia igualita. El cambio de reproducción implica un cambio en el genotipo y en el fenotipo. ¿Estamos? Entonces, este significa la reproducción de tipo celular. Entonces, la reproducción implica aquí, digamos, esa característica. Esta característica, todos los seres vivos lo hacemos. Absolutamente todos. Hay dos tipos de reproducción. La reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual es obligatoria. Todas las células no pueden decidir sobre este tipo de reproducción. La célula no tiene poder de decisión sobre ello. Es un mecanismo biológico. Y es por eso que es una característica. O sea, tú no puedes decirle no puede ordenarse a sí misma que no se reproduzca. Lo que sí va a pasar es que quizás haya una abundancia de estos seres vivos. Y esta abundancia de células puede generar a lo que se llama cáncer, que es el degeneramiento de las células que han dividido. Pero ninguna célula no deja de reproducirse. Todas las células necesariamente se tienen que reproducir. No hay aquí voluntad que impida esta. Es, por lo tanto, algo que necesariamente la célula tiene que hacerlo. Y para eso, ¿cuál es su fundamento? La replicación del ADN. Todo empieza por ahí. Cuando el ADN se replica, empieza todo el proceso de la reproducción. O sea, es como una especie de factor inicial que inicia todo el proceso de la reproducción. ¿Y el ADN por qué se replica? Porque es una molécula inestable. Como es una molécula inestable, entonces la única forma de estabilizarse es mediante la reproducción. Es un tema físico. Entonces aquí, digamos, no es un hecho de voluntad, no es que yo quiera, no es que alguien lo haya puesto ahí porque quiere que el ser humano, que la célula se reproduzca, no, es un hecho físico, es un hecho físico por la forma inestable de la célula. ¿Estamos? En este sentido, ¿de dónde viene la palabra reproducción? De latín.
el latín viene un prefijo que es re, que es volver a. O sea, por ejemplo, reprogramar, volver a programar. Rebobinar, volver a bobinar. ¿Ves? Entonces es re. Por ejemplo, cuando yo digo, voy a regresar con mi novio, voy a volver con mi novio. ¿Ven? Ahí viene el re. Del verbo pro, que significa adelante. Es un verbo, por ejemplo, yo pro, tú pro, nosotras pro, ellos pro, etcétera, etcétera. Pro significa delante, o sea, hacia adelante, ¿no? Y verbo ducere, que significa dirigir. Como pueden ver, este, si nosotros nos basamos solamente en la etimología, tendríamos que decir que es volver hacia adelante, dirigir, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es, en realidad, prolongar algo, hacerlo crecer o desarrollar. Eso es lo que más o menos la etimología nos dice. O sea, prolongar algo. ¿Y qué cosa se prolonga con esto de la reproducción? Se prolonga la especie. O sea, la especie como tal no debe desaparecer, debe volver a producir. Entonces, cuando una especie ya no está, desaparece en el planeta Tierra, es porque dejó de generar especies. ¿Qué significa? Que hubo un problema porque la tasa de mortalidad, o sea, la tasa de muertes, es mayor a la tasa de nacimientos. Cuando esto ocurre, la especie como tal va a extinguirse y por lo tanto no va a prolongarse sus características genéticas, características como individuo. ¿Está bien? Entonces ahí va a desaparecer esta especie. Por completo desaparecer, pues no tanto, porque ustedes cuando leyeron el artículo de científico, estaba viendo su traducción de ustedes, se han percatado que había transferencia de genes, ¿no? Esta transferencia de genes, que me alegro mucho a los que han puesto esto como una especie de resumen en el journal, porque se nota que han leído, entonces por eso tienen alta nota. Algunos que no han puesto esto, pues bueno, menos notas, etcétera, etcétera, ¿no? Este, vamos a decir así, hace que esta especie desaparezca o no desaparezca por completo. ¿Por qué? Porque la transferencia de genes lo hacen los virus, algunas bacterias, hacen posible esa transferencia de genes. Entonces, totalmente a veces no desaparece. Hay partes de información genética quizás guardada en otra especie, vamos a decir así, ¿no? Entonces, pero como individuo sí desaparece. Esa es una extinción de especie, como individuo. Quizás su información por ahí se esté almacenando, como se dice, ¿no? Es una función, la reproducción es una función que realizan los seres vivos, que hay la diferencia de los que no son seres vivos. Por lo que no es vital para el individuo. O sea, el individuo como tal puede decidir, como en el caso del ser humano, no reproducirse. No quiero, pues, ya está. No deseo, punto, me vuelvo sacerdote, monja, lo que sea, ¿no? O la tía solterona, ¿no? Vamos a decir así. Y y al, ¿por qué? Porque no es algo que lo va a matar, no va a seguir su muerte de este individuo. No, lo único que va a afectar es que la especie como tal pueda extinguirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una reproducción de esta forma. No sé si les pregunté a ustedes
¿Qué pasaría si las chicas no quieren reproducirse, no quieren casarse contigo y tener hijos? ¿Qué pasaría con la especie humana? Jaime Escuro, ¿qué pasaría con la especie humana? Se extingue. Claro, muy bien, Eddie Lerma. Se extingue perfectamente. Se va a extinguir, ¿sí o no? Entonces, eh, es una característica que tú puedes decidir como no reproducirte o no, ¿no? ¿No? Estamos. Es una característica que puede utilizarse, puedes decidir o no, como tú como individuo, pero no puedes decidirlo como especie, porque eso te extermina como especie. ¿Estamos? Entonces, no sería nada raro que todos los que consideramos seres humanos fuera de lo común se reproduzcan y que tengan relaciones sexuales como todos. Entonces, un tiempo, Albert Einstein, ustedes saben que Albert Einstein tiene un hijo, su hijo de su primer matrimonio, una gran física. Después se casó con su prima, ¿no? La prima terminó siendo en realidad, la última esposa de Albert Einstein, quizás la más famosa de todas las mujeres del mundo, ¿no? Justamente por casarse con Albert Einstein, ¿no? Entonces, digamos así, su hijo, que ustedes lo pueden concretar por el Facebook, ¿no? Es médico. Y le preguntaron un tiempo a Albert Einstein, le preguntaron, ¿no? Esta cuestión de la sexualidad, pues, ¿no? Que es algo normal, ¿no? Por los seres humanos, pues sentimos atracción física por una mujer, ¿no? Y hacemos lo que tenemos que hacer cuando existe eso, ¿no? Entonces, y le preguntaron, pues, y en esa época, recuerdan que la época del 50 al 60, Estados Unidos, pues, estaba un proceso de descubrimiento sexual muy, muy óptimo, vamos a decirlo así, ¿no? Este, y entonces, a él le preguntan eso, y bueno, él como todo científico, ¿no? Y pensador y filósofo que es, él simplemente dijo, pues, eh, yo tengo un hijo no por necesidad, ni por satisfacción propia, lo tengo por ser un hecho biológico. ¿Qué les pareció esa respuesta? Solo para seguir la ley de la vida, profesor. ¿No? O sea, quiere decir que, pues siente atracción sexual, siente deseo y que esos gobiernan tus decisiones, ¿no? A eso se refería. O sea, digamos, tú cuando estás en esta cuestión de la procreación y los que hemos pasado por esto, no sé si ustedes, chicos, ¿no? O chicas, ¿no? Han pasado por esto, pues ese momento te importa un comino tu pensamiento racional, ¿no? O sea, tu pensamiento racional en el tacho. Lo que hay prima es tu pensamiento, pues, límbico, esa parte de la corteza límbica cerebral, ¿no? O sea, eso es lo cierto. ¿Sí o no, Junior Reina? Junior, En ese caso sí. claro que sí. ¿Tú has pasado por eso o no, Junior? Cuéntanos. Es mi vida privada. No quiero comentarlo. ¿Tienes Estaría miedo sin al bullying? ¿Tienes miedo al bullying? Muy bien, pero bueno, entonces eso es, ¿no? Entonces, muy bien. Seguimos. Requiere de la participación de un organismo, por ejemplo, ¿en qué sentido? Que la bacteria
no necesita de otra bacteria para poderse reproducir. ¿Por qué? Es una reproducción asexual. La misma célula se parte por sí misma y puede realizar participación de otro organismo más en el sentido que, por ejemplo, tú tienes la mitad de la información y la otra mitad de la información. Ustedes sabían, o quizás porque son de sociales lo saben, ¿no? Que para los romanos o para los romanos antiguos, vamos a decir la época de Platón, no, vamos a decir así, la época donde creían en la religión de Zeus, Afrodita y todo lo demás, eh, el ser humano era uno solo. Y este ser humano era, digamos, vamos a decir, perfecto. Y tan perfecto era que empezó a revelarse de Zeus, ¿no? Y vamos a decir así, eh, pues agarró Zeus un día y lo partió en dos. Y ahí salió los géneros masculino y femenino. Entonces, y cada vez que se juntaban, o sea, ya se imaginarán a qué se refiere conjuntarse, ¿no? Pues llegaban a la perfección. Y es por eso que había templos de la orgía. Hay templos así, que se llaman así, templos de la orgía, donde literalmente hacían lo que ustedes saben, ¿no? Actualmente, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Entonces, era algo normal. Entonces, y recuerden que en esa época, pues, el ser homosexual, ser lesbiana, hacer lo que tú quieras, no era un tabú, era simplemente una forma en que se manifestaban los dioses. No había, no había esta dicotomía, vamos a decir, persecución y liberación gay ni nada de esas cosas, ¿no? O sea, nada de esas cosas. Entonces, en este sentido, como pueden ver, siempre al ser humano le ha causado incógnita de por qué existen estas dos sexos completamente diferentes, ¿no? ¿Por qué hay un hombre y una mujer? ¿Y por qué necesariamente el hombre y la mujer, cuando se juntan sexualmente hablando, llega a tener ciertos comportamientos que racionalmente no tendrían, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto, no? ¿A qué se debe? Entonces, en ese entonces no se sabía nada del corazón, del cerebro, el sistema límbico, las hormonas, ni nada. Nada de esas cosas eran algo que se había descubierto, ¿no? O sea, recuerden que la prostitución en Roma, inclusive hasta tenía su propia moneda. Entonces, era algo común y que, digamos, no era un tabú, ¿no? Claro, estaba consignado para cierto tipo de élites sociales, ¿no? Pero, digamos así, esto pues para los judíos no era permitido. Los judíos lo tenían bien claro. Entonces, y como no era permitido, pues ellos tenían leyes y decretos hechos por sus gobernantes, los romanos, los egipcios. Entonces, ellos en base a eso hicieron sus leyes. Ellos no nacieron en libertad, nacieron en la esclavitud y es por eso que tienen leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, para formar uno o más organismos, estos uno puede ser un solo individuo o más organismos puede ser diferente a ellos, semejantes a ellos, ¿no? Los tipos de reproducción ya sabemos que hay la asexual y la sexual. En la asexual no hay ningún intercambio genético o hay un mínimo de intercambio genético, muy mínimo, muy pequeño. Entonces, requiere de mitosis, y hoy vamos a ver qué significa mitosis, ¿no? Y existen varios tipos de reproducción asexual,
cuyos tipos de reproducción asexual son la fisión celular, que es dividirse entre dos, fisión, así como Goku, dividirse entre dos, ¿no? Gemación, que es botar esporitas, esporulación, que es botar esporas, vegetativa, como los tallos de los tubérculos, apomixis, que después vamos a ver qué cosa es la apomixis, poliembrionía, que después también vamos a ver qué significa este poliembrionía, que es poli significa varios, y embrionía significa varios embriones. O sea, esta especie no solamente tiene una sola cría, sino tiene un montón de crías, que son embriones, que todas son iguales entre sí. Un ejemplo de ello es el armadillo, que después lo vamos a hablar después. En la partenogénesis, una forma de ellos, de reproducción de la partenogénesis, es lo que hacen algunos insectos, sobre todo, por ejemplo, la abeja reina, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver eso, no se preocupen. Y la reproducción sexual, que es la más inmediata para nosotros, ¿no? Como especie, ¿no? Y la que generalmente vemos más, a pesar que nosotros como individuos tenemos dos tipos de reproducción. La reproducción asexual, que nos hace nuestras células para el crecimiento, para crecer, para envejecer, para que crezca nuestro pelo, no crezca nuestro pelo, nuestro vello, todas nuestras uñas, todos se están reproduciendo asexualmente. Y la reproducción sexual, que es una cuestión ya de decisión, ¿no? Y también de tabú. O sea, decir, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de Jainer, de no hablar sobre eso es tabú. ¿Te das cuenta? Esa es una cuestión educativa, ¿no? Y esta parte sexual requiere fecundación, ¿no? La fecundación en caso nuestra es interna. Nosotros, nuestra especie, digamos, necesita penetrar el pene delante de en la vagina de la mujer para que no solamente ingrese, sino que el espermatozoide y toda la parte embrionaria se realice dentro de la mujer, no fuera. No es que yo ponga un huevo, no. Está dentro del cuerpo de la mujer durante 9 meses, hasta que sale, ¿no? Entonces, esta reproducción sexual, el mecanismo para que esto exista es que tiene que haber un intercambio de genes. Y este intercambio de genes requiere la meiosis. Aquí la meiosis es, digamos así, la pieza fundamental para entender todo el tema de reproducción sexual, todo el tema de genética. Si usted no sabe meiosis, está en nada. Meiosis es aquí, como se dice, el elemento central que uno necesita reconocer para entender por qué nosotros somos diferentes a nuestros padres, por qué somos diferentes a nuestros abuelos, por qué tenemos diferentes inteligencias, por qué algunos son más inteligentes que otros. O sea, toda esa diversidad genética, variabilidad genética, se debe a la meiosis. Perdón. A la meiosis. Y esta reproducción interna y externa. ¿Qué favorece la, la reproducción? Favorece la evolución. Si no existe una reproducción, no existe la evolución como tal. Al menos para perpetuar estos genes, ¿no? O sea, para perpetuar y para seleccionar. Recuerden que habíamos dicho, en caso de las mujeres, son las grandes seleccionadoras. Ellas deciden con quién aparearse y con quién no. Deciden, Jovel, el apellido Jovel de Guillén Bellido, en las próximas generaciones va a haber o no va a haber. El apellido Ediler Matito va a haber en las próximas generaciones o no va a haber. Así de fácil. Ellas son las que, al menos en gran parte, deciden, ¿no? Entonces, en este sentido,
Vamos a hablar de la reproducción asexual por la mitosis. ¿Qué implica la mitosis? La mitosis es cuando la célula, vamos a decir, llega a un determinado tamaño y existe una duplicación de organelas debido a, como yo le dije, a una replicación del ADN. ¿Qué significa replicación del ADN? Que la cantidad de ADN que había al principio, digamos así, después termina siendo el doble. Cuando termina al principio, vamos a decir 10, después hay 20, entonces ha habido más ADN, entonces la célula necesita pues dividirse para que exista solamente dentro de su célula 10, nada más que 10. A eso estaba más o menos refiriendo. Vamos a entender esto de la mitosis. La mitosis pasa por un proceso, es el proceso, vamos a decir, más complejo y que ha sido más difícil de poderlo estudiar. ¿Por qué? Porque no es algo molecular, no es algo que tú lo veas con un microscopio, no, es algo que necesitas instrumentos bioquímicos para observar esto. ¿Por qué? Porque la duplicación de ADN no es algo que tú lo veas con un microscopio, ni siquiera el microscopio electrónico te ayuda a hacer eso, no. ¿Qué necesito yo? Necesito elementos bioquímicos para decirme que exactamente me muestren este parámetro. En este sentido, vamos a suponer, vamos a entender que nosotros tenemos una especie de 12, ¿ya? De 12 cromosomas. ¿Está bien? Todos tenemos 12. Vamos a suponer, ¿ya? 2N vendría a ser la cantidad total de cromosomas de esa especie. 2N significa diploide. Diploide, por si acaso, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que esta especie tiene 12. 12 estamos hablando, 12. 12 nada más, ¿ya? Vamos a terminar en par para que, digamos así, entendamos. El proceso de interfase pasa por varias fases. El proceso G0, G1, S y G2. En proyecto G1 dura de 6 a 12 horas. ¿En esto qué está ocurriendo? El ADN es 12 cromosomas, nada más. Ahí no hay ningún cambio aparente en el ADN. ¿Estamos? No ha habido ningún cambio. En la fase S es la fase de síntesis o de duplicación. Entonces, ¿qué pasa? Este 2N, que era 12, el ADN se está replicando. La cadena de ADN, que era de 2, está teniendo 4 ADNs. Y esta parte es la parte, como hay una duplicación, vamos a decir a la final, en vez de 12 cromosomas, va a haber 24. ¿Qué ha pasado ahí? El ADN se ha replicado. Esto ocurre en la fase S. Por eso que de 2N pasa a ser 4 veces N. ¿Entender? Y eso demora de 6 a 8 horas. Imagínense, ¿eh? ¿Está bien? Vamos, 12 horas más 8 va 20. 20 horas. Más 4, 24 horas. O sea, en un día entero de tu vida se está ocurriendo la interfase como máximo. Puede ser menos, puede ser 6 más 6 son 12, más 4, 18 horas. No, 16, ¿no? 16 horas. Estoy mal matemática. Entonces,
Eso es mínimo, pero lo máximo puede ser 24 horas. Entonces, como podemos ver, de 12 pasa, de 12 cromosomas, pasa a tener a 24. Esto aquí, este ADN que se está duplicando nada más, va a formarse cromosoma como tal ya en la fase G2. Antes solamente es puro ADN, puro ADN. Y una vez que se ha formado cromosoma como tal, que es la fase, vamos a decir G2, va a pasar por un proceso de mitosis. Vamos a decir así, mitosis implica un proceso que después de la interfase se da. O sea, después de ocurrir eso, va a pasar la profase, la profase, la metafase, la anafase, la telofase, la citocinesis. Y eso, todo eso lo hace en una sola hora. O sea, tenemos 24 horas más una hora son 25, pocas palabras. En un día y una hora se realiza toda la mitosis de la célula. Y es por eso por eso que la célula, cuando tú tienes un corte en tu piel, la piel inmediatamente no cicatriza, demora en cicatrizar. ¿A qué se debe esa demora en cicatrización? Por este proceso de mitosis, pues. Por este proceso de mitosis. Estamos hablando 24 horas en promedio. Hay gente que lo hace menos, hay gente que lo hace más. Depende de cuánto la célula pueda reproducirse como tal y depende de las defensas que envíe. Entonces, la interfase es un proceso de mayor tiempo, es prácticamente un día. Y la mitosis, que sigue después de la interfase, o sea, sin interfase no hay mitosis, en pocas palabras, solamente la mitosis demora una sola hora, apenas una hora, o sea, 60 minutos. ¿Estamos? Esa parte de la mitosis tiene varias etapas, la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citoquinesis. Eso en términos generales, ustedes no son biólogos, porque en realidad existen más etapas acá, prometafase, metafase tardía, metafase temprana, etcétera, etcétera, anafase tardía, anafase temprana, telofase genérica, telofase tardía, telofase temprana, citoquinosis inicio, citoquinosis final, etcétera, etcétera. Eso ya es para un biólogo puro. Entonces acá hay profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? La clásica de la academia promete a Anita su telo, ¿no? Para que se sienta contenta. La clásica, ¿no? Esas cosas de memotecnia que hacen los academias para aprenderse, ¿no? O ya no utilizan eso las academias, chicas. ¿Qué están utilizando ahora actualmente para que aprendan esa parte? Sí, usan eso, profesor. Esa es más, más famosa esa parte, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta de esta parte de la mitosis? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, Sí, chicos? profesor. Ya. Bueno, la interfase. Vamos a ir por cada proceso, ¿ya? Empezamos por la fase G0. La fase G0, esta fase permanece las células que no entran nunca en mitosis y están en estado de latencia. ¿Qué significa? Que la célula es una sola célula, todavía no empieza a dividirse, el ADN todavía no se ha duplicado,
tampoco existe organelas que sean doble cantidad de organelas, o sea, la célula está, como se dice, por iniciar la mitosis, ¿no? Pero hay elementos ahí bioquímicos que están ocurriendo. Esos elementos bioquímicos lo vamos a ver en la fase G1. En la fase G1 hay una síntesis de proteínas, o sea, se está sintetizando proteínas. ¿Y para qué síntesis de proteína? Son las proteínas, recuerden que son los constituyentes de la célula. La célula, como componente principal dentro de ello, es la proteína. Es más, durante bastante tiempo se pensaba que la información genética se debería guardar en una proteína. Entonces, ¿por qué? Porque era lo que más abundaba. Pero después se descubrió que era en un ácido, que es el ácido desoxirribonucleico, que es una nucleína, ¿no? Que eso después vamos a ver después. Entonces, en la fase G1, lo que está ocurriendo primero es una síntesis de proteína. ¿Y qué más? Está aumentando el tamaño. ¿Por qué está aumentando el tamaño? Por la cantidad de proteínas que hay. A más tamaño, a más proteínas, la célula va a ser más grande. No es porque esté ahí almacenada, sino porque va, va a formar parte de determinadas estructuras y eso hace que la célula sea un poquito más grande. Aumenta, pero recuerden que aquí existe una cantidad mínima de, de células, ¿no es cierto? O sea, perdón, una cantidad mínima de ADN, recuerden, ¿no? Por ejemplo, en nuestra especie. Nuestra especie, aquí va a haber 24 cromosomas. ¿Está bien? Pero no van a estar como cromosomas. Aquí van a estar como ADN nada más. ADN suelto. O sea, no va a estar formando como cromosomas, vamos a poner ADN. ¿Está bien? Entonces, este ADN va a empezarse a replicar. ¿Cuándo se replica? En la fase S. En la fase S es la fase de replicación del ADN y síntesis de histonas. ¿Qué es la histona? Es el componente químico que envuelve, vamos a decir así, al ADN. Es como la fundita. Entonces, ojo, aquí solamente ADN, no hay cromosomas. ¿Cromosoma qué cosa es? ADN dándole vueltas a ese ADN. Hay una proteína, esa proteína es la histona, y esa proteína que es la histona le va a dar una forma definida. Esa forma definida nosotros lo conocemos como cromosomas. Por ejemplo, cromosoma X, cromosoma Y, porque hay una forma definida. ¿Estamos? A eso llamamos nosotros cromosoma. Entonces, esa fase S, como hay una replicación de ADN, ya no va a haber 24, ya va a haber doble, va a haber 48. ¿Me dejo entender? 48 ADNs. De esta fase S va a pasar a la fase G2, que es la transcripción y traducción de genes que codifican proteínas necesarias para división. Duplicación de centriolos. Ojo, aquí uno va a transcribir, o sea, el ADN va a llevar la información para formar aminoácidos, para formar proteínas que van a determinarse en determinadas características de los seres humanos o de otra especie. Traducción, ¿no? Transcribir es esta información que está ADN, yo lo llevo como ARN, para que ustedes me entiendan. Si el ADN decía adenina, guanina, citosina y timina, el ARN va a decir adenina, guanina, citosina, pero en vez de timina, recuerden que el ARN no tiene timina, tiene uracilo. A, G, C, U. Allá. Estoy transcribiendo. No es igual el mensaje, es un poquito diferente porque en vez de T hay U, nada más. Esta
esta traducción, vamos a decir, traducción de genes, ¿no? Codifican proteínas necesarias para división y duplicación de centriolos. Los centriolos que van a hacer, llevar, recuerden, el ADN o los cromosomas que están aquí en esta figurita a los polos. Para eso sirven los centriolos, para jalar a los cromosomas a los polos ecuatoriales, vamos a decir así, ¿no? Y aquí empieza, una vez que empieza a duplicarse, va a pasar todo el proceso de la mitosis, que es la profase, la metafase, la anafase que ustedes están viendo aquí, la citocinesis que ustedes están viendo aquí, que la célula, en realidad estamos viendo la telofase, esta telofase se va a romper, que es cito, es célula, cinesis es eh, acelerar o partir, o dividirse, está dividiendo la célula como tal, ¿no? Para que ustedes me entiendan, a ver, en la interfase, acá he hecho un dibujito, yo sinceramente no soy bueno dibujando en la pizarra, así que lo he hecho así con bosquejos. ¿Se nota bien el dibujito, chicos? Sí, profesor. Entonces, en esta fase de la interfase, miren, yo lo voy a hacer con 4 cromosomas. Después a ustedes les voy a dejar una tarea de hacerlo con 8, así que atiendan bien este dibujo. Entonces, miren, acá empieza. ¿Cómo hacemos? En la interfase, ustedes empiezan con la interfase, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo con 4, ustedes van a hacer con 8 cromosomas. Ustedes empiezan a poner ahí interfase. Ponen célula madre. Dibujan una célula con sus centriolos y dentro un núcleo, y aquí hay cromosomas. Acá hay 4 cromosomas. Para que ustedes se den cuenta, este cromosoma que está aquí es igualito a este cromosoma que está acá. ¿Ya? Este cromosoma que está acá es igualito al cromosoma que está acá. De la misma forma, ustedes harán 8 cromosomas. O sea, habrá, no, aquí va a haber solamente 2 letras, en el otro va a haber 4 letras, obviamente. Yo he puesto AB, ustedes pueden poner, no sé, pues puedo poner Mari, ¿no? O sea, ustedes ven qué letra le ponen, ¿no? Entonces, mayúscula, minúscula, no importa la letra, es lo de menos. Simplemente, ¿para qué me sirve esta letra? Para que ustedes se den cuenta que este cromosoma que está aquí es igualito al otro cromosoma que está acá. Si este es una M, este tiene que ser una M. Si este es una A, este tiene que ser una A. ¿Vas a entender? Entonces, esta es la célula madre en la interfase. ¿Qué está ocurriendo? En la célula madre, recuerden que va a pasar por un proceso de ¿quién? De G0, de G1, de S y G2. En G1, recordemos que los centriolos se están empezando a formarse. Este es un centriolo, este que está acá, es un centriolo que era uno solo y empieza a fraccionarse, ¿no? Para formarse. ¿Y para qué me sirven estos centriolos? Recuerden, para jalar alas a este ADN. A este ADN lo voy a jalar cuando empiece la mitosis. Ahorita no hace nada. Aquí en la interfase no hay ningún cambio genético. La célula está con sus 4 cromosomas, porque esta especie tiene solamente 4, los 3 va a tener 8. Entonces, ¿qué pasa? Miren qué pasa en esta interfaz. Esta fase de la célula es cuando termina la fase G2. ¿Está bien? Cuando termina. Cuando ocurre la mitosis, va a empezar la profase. La profase, ¿qué va a pasar?
como ustedes se han dado cuenta, es la misma célula madre. Pero ¿qué va a ocurrir aquí? Que el núcleo del ADN se va a empezar a fraccionar. Bueno, no sé por qué no está saliendo, pero teóricamente aquí, cuando yo pasaba la siguiente diapositiva, como que la línea esta que está gruesa, ¿no? Empezaba a, digamos, a hacer puntos suspensivos. Por alguna razón que desconozco, no aparece. Algo pasa con la bendita diapositiva. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Dibujan la profase con sus 8 cromosomas, con un núcleo con puntos suspensivos. O sea, en vez de una línea grande, hay un punto suspensivo. ¿Qué significa aquí? Que se Que está está desapareciendo. rompiendo, ¿qué cosa? El núcleo de la célula. Dígame, No, profesor, disculpe. que se está rompiendo el núcleo de la célula. Eso es lo que significa. Porque eso es lo que está ocurriendo en la profase. Hay un rompimiento del núcleo de la célula. Aparte de eso, obviamente, hay otras cosas que están ocurriendo en la célula. Aquí va a haber una duplicación de organelas, o sea, aquí va a haber, en vez de que haya un aparato de Golgi, va a haber dos aparatos de Golgi, dos vacuolas, una vacuola, hay dos vacuolas, si hay una mitocondria, va a haber dos mitocondrias, o sea, va a haber una duplicación de organelas. ¿Está bien? Estos centriolos también se duplican. De lo que había uno solo, va a haber dos. Unos para jalar los cromosomas en la parte del polo ecuatorial, como están viendo acá en la metafase. Aquí en la metafase, como pueden ver, el núcleo como tal ya desapareció. El ADN, o mejor dicho, el cromosoma ha quedado libre. Como podemos ver, el cromosoma ha quedado libre. Y como ustedes están viendo, el cromosoma tiene bracitos. No sé si se han dado cuenta. Dos brazos. Un brazo para la derecha, otro brazo para la izquierda. Y está unido por un centriolo. No sé si se han dado cuenta aquí que hay un centriolo. Cuando este centriolo va a unirse a este centriomo, aquí, a esta parte, y lo va a jalar. Al jalarlo, digamos, lo va a romper a este cromosoma, cada bracito, un brazo de este cromosoma va a pasar para un lado y este brazo para otro lado. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Pero lo que está ocurriendo en metafase, lo único que está ocurriendo aquí, y es la parte más importante del cromosoma, de la célula, y con esto acabamos la clase, hasta acá viene el examen, no se olviden chicos, hasta acá viene el examen, mañana hay examen, no se olviden, ya chicos, hay examen, ¿sí o no chicos mañana? No lo dijo, profesor. Es para molestar a Mijail, tú di que sí nomás. Ah, ya, sí, sí, profesor. ¿Por qué llegaste tarde, Mijail? ¿Qué pasó? Cuéntanos. No, pero, no, esta hora no hay internet, profesor. Ah, ¿no te dieron la tablet de la universidad, no te dieron? Ah, sí, sí, pero es que el problema es que no tiene WhatsApp y yo no entro y entro solamente con mi chip, con el wifi de mi vecino entro. Pero no Si dice no, que dice, esa tablet de la universidad no dice que tiene gigabytes y no sé cuánto. no, sí, sino que acá, como vivo acá en Lomas, su velocidad es lento. Y con la mi Mm, vecino tengo que esperar a que prenda porque él no sabe que yo estoy robando su internet. como siempre, choro. Bueno, seguimos. No justo, profesor. Bueno, seguimos. Entonces, esta parte perdón, de la metafase, recuerden que acá los cromosomas están ubicados en la línea del medio, que es la famosa línea ecuatorial. Vamos a decir así,
que divide a la célula en partes iguales. No necesariamente es así, pero vamos a decir que está a la mitad de los cromosomas, ¿no? Y como pueden ver, cada uso cromático se ha conectado con, digamos, parte de un cromosoma y, y como pueden ver aquí está la letra A mayúscula de esta que está acá, la letra A mayúscula que está aquí. ¿Por qué le ponemos la misma letra? Porque recordemos que es el mismo ADN. O sea, el ADN está igualito. No ha habido ningún intercambio genético. Es por eso que el cromosoma, ambos cromosomas son iguales. Es por eso. Recuerden que yo estoy haciendo con 4, después ustedes harán con 8. Entonces, ¿qué pasa? Estos de aquí, estos 4 cromosomas, van a ponerse en la línea ecuatorial, como ustedes pueden ver, y el uso cromático va a darse al medio cromosoma, a la mitad del cromosoma. Aquí, como pueden ver, donde está el uso cromático, acá se da. Acá, por ejemplo, está aquí, no tiene la parte eh, posterior, por lo tanto está la parte de la construcción aquí donde esté. ¿Por qué? Porque este es un tipo de cromosoma, este es un tipo de cromosoma metacéntrico. Metacéntrico, ¿por qué? Porque esta parte centrosoma divide al cromosoma en partes más o menos iguales. Entonces, eso se llama un cromosoma metacéntrico. Este es un cromosoma acrocéntrico. ¿Por qué A? Sin. A es sin. Entonces, amoroso, sin amor. No una cosa así, ¿no? Entonces, aquí, acrocéntrico, sin esta parte de aquí. Solamente en pocas palabras, esta parte que está acá, no hay. Está solamente la parte de abajo, pocas palabras, ¿no? Ese es un acrocéntrico. Entonces aquí, como pueden ver, esta parte del uso cromático, acá está un uso cromático que ha sacado el centriolo tiene un uso cromático, este uso cromático se conecta al centriolo, al centriomo del, del, del cromosoma y lo va a jalar. Esto va a jalar para arriba y esto va a jalar para abajo. Entonces, como pueden ver, va a jalar. Y esto es lo que está ocurriendo. En la anafase, como ustedes pueden ver, los centriolos han sido jalados. Y miren cuánta ADN aquí hay. Solamente está la mitad, ¿sí o no? Acá está la mitad, ¿no es cierto? Y esto, para formar la otra parte del cromosoma, va a haber la llamada duplicación. O sea, el ADN se va a replicar. Se va a replicar, va a formar las histonas le van a dar la vuelta al cromosoma y acá va a estar la otra parte del cromosoma que va a formar. O sea, aquí, esto es lo que va a ocurrir en la citocinesis, lo que lo estoy diciendo. Esta duplicación del material genético para formar un cromosoma completo, ¿no? Pero en la anafase, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estos cromosomas han sido a partidos y como pueden ver, las dos células tienen la misma información genética, ¿no? La misma información genética, ¿no? El ADN no ha cambiado absolutamente nada, porque en la mitosis, las células hijas son genéticamente iguales a las células madres. El cromosoma es el mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Como ya hemos dicho, la diferencia está en la parte externa, ¿no? O sea, lo adentro es igualito, pero lo de afuera es diferente, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces acá la citocinesis es la división, después de la anafase y recuerdo la telofase, que es lo mismo, sino que en la telofase esta célula va a prolongarse
Después de la anafase sigue la telofase, después de la telofase va a haber la citocinesis. Y la citocinesis, como podemos ver, las células hijas son idénticas, tienen la misma información genética que la célula madre. Miremos a la célula madre, miren, ¿ve? AB, 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 AB. Como pueden ver, las células hijas son iguales a la célula mamá. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con la mitosis. En la mitosis, por lo tanto, va a haber una división de la célula, se va a dividir la célula, pero va a mantener la misma información genética, los mismos números de cromosomas y ningún cambio genético. ¿Estamos? O muy poco cambio, o muy poco cambio. Entonces, aquí vamos ahora a la otra parte, que es la reproducción sexual. Ya hemos visto la mitosis, ahora la meiosis. La meiosis es más difícil. Y generalmente cuando hacen un dibujo de la meiosis, los chicos tienden a perderse, inclusive hasta los mismos estudiantes de medicina. Por lo tanto, presten atención bastante a esto. ¿Estamos? Porque ustedes van a dibujar, aparte de la mitosis, van a dibujar la meiosis. Porque es la única forma de que ustedes aprendan ahí la meiosis. Entonces, ¿cómo es que va a ocurrir? Primero, en la meiosis vamos a hacer una cosa general, después algo ya más específico. El ADN va a ocurrir una síntesis. Esta síntesis, digamos, va a formar los posibles gametos. Los gametos son, en nuestro caso, los espermatozoides, en el caso de las mujeres, los óvulos. Entonces, esta síntesis de ADN, Profesor, recuerden, diga, gametos viene a ser la unión entre espermatozoides con el mm, con el óvulo. No, digo no, ¿no? gameto es el espermatozoide solo, Solo espermatozoides, no. o solo el óvulo. Ah, ya. Ajá. Entonces, bueno, hay casos atípicos donde hay seres humanos que tienen esos dos, ¿no? Espermatozoide y óvulo, pero ya vamos a verlo después. Entonces, conocemos hermafroditas, ¿no? Pero eso después lo vemos. Esas son anormalidades, pues, ¿no? En la meiosis va a ocurrir dos tipos de meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. Y como pueden ver, va a haber una reducción de cromosomas. Si al principio tenía 4 cromosomas, va a reducirse a la mitad, 2. Estos 2 cromosomas se van a convertir por meiosis 2 en la misma cantidad. No es que se sigan dividiendo la mitosis, y después de 2 sigue siendo 1. No, sino que lo que ha pasado es que cada parte de esta cromátida del cromosoma ha ido a parar a una célula hija. Ahorita lo vamos a verlo con un dibujo más específico. Entonces aquí, de lo que ha habido 4 cromosomas, digamos así, va a haber una duplicación en 2. Para que ustedes me entiendan cómo ocurre la meiosis, lo he hecho un dibujito que más o menos así funciona. Así funciona, pensé que no. Va a empezar lo siguiente. Vamos a suponer, a ver, ¿a quién casamos aquí con quién? A Mijail lo vamos a casar con quién, Mijail. ¿Con quién te casamos, Mijail? Ha puesto en el chat con Evelyn Romero. Allá, muy bien, Mijail, te hacemos caso, te hacemos caso. Entonces, ¿qué pasa? Su espermatozoide de Mijail, vamos a suponer que tiene solamente 2 cromosomas. No tienes 46, tienes 2. ¿Está bien? Un cromosoma donde vamos a decir toda esa parte de cromosoma es este que está acá, que es el A mayúscula. ¿Por qué le hemos puesto A mayúscula? ¿Estamos? ¿Por qué le hemos puesto A mayúscula? Para diferenciar que este cromosoma
viene del papá. ¿Está bien? El A mayúscula es cromosoma del padre. ¿Está bien? Y este B minúscula es cromosoma del papá también, pero en B minúscula. ¿Está bien? Simplemente para que ustedes diferencien. Dominante y recesivo, ¿cierto, profesor? Y bueno, eso ya en las leyes de Mendel vamos a verlo como genes, que es uno dominante y otro recesivo. Pero ahorita vamos a ver solamente como dos cromosomas que son de él, nada más, que le hemos puesto letritas para diferenciarlo, que este es del papá, ¿no es cierto? Con dos cromosomas. Por lo tanto, N es 2. Él como especie tiene cuatro cromosomas, pero en sus espermatozoides está la mitad. ¿Estamos? Está solamente 2. Porque recuerden que los gametos hay la mitad de la información. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos cromosomas tenía nuestro querido amigo? Tenía 4. ¿Está bien? Ustedes lo van a hacer con 6. Ya no con 8, sino con 6. En meiosis lo vamos a hacer con 6, porque si hacen más de 6 se van a alocar y se le va a reventar hasta la neurona. Con 6 no vamos a hacer, que es la clásica. ¿Estamos? Hasta mis alumnos de colegio lo han hecho. Entonces, no es nada del otro mundo. Es sencillo. Entonces, aquí, si esta especie tiene 6, su espermatozoides, ¿cuántas letras debe haber? ¿3 o 4? Vamos, chicos. 3, profesor. 3. Entonces, en vez de haber letra A mayúscula, B minúscula, ¿me dejan entender? El otro puede ser C mayúscula. Ya ustedes ven la letra. Simplemente para que ustedes diferencien. ¿Estamos? Traten de que sea intercalado. Una mayúscula, una minúscula, otra mayúscula, para que no se pierdan. Porque después se pueden perder. Siempre les recomiendo esto, ¿ya? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿Hasta acá? Bueno, como no me dicen nada, supongo que sí. Viene el óvulo de la mujer. El óvulo de la mujer, lo mismo. Este A minúscula es para decir que este es cromosoma de la mamá, y este B mayúscula es para decir cromosoma de la mamá también. Dígame. Profesor, usted dijo que tenemos que hacer 6 cromosomas, ¿cierto? Claro, pero acá recuerden que va a haber 3, ¿no es cierto? Claro, ahí debe haber 3. Ya. Claro. Eso quería aclarar. Gracias, profesor. Porque acá 3. Con este 3 me va a dar en el cigoto 6. N más N, 2N. Acá, como pueden ver, es 2. Más 2, acá va a haber 4, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta de los 4 cromosomas? Mira, acá le estoy poniendo 5 cromosomas, ¿ve? Este A mayúscula, ¿de dónde viene, chicos? Vamos. ¿De dónde viene este A mayúscula? Del padre. Este B minúscula. También del padre. Este A minúscula. De la madre. Nada, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es para que ustedes se den cuenta para qué me sirve tener letras completamente distintas. Para yo Profesor, pensar yo nada tenía más. ¿Aló, me escucha? Dígame. Aló, aló. Ya, ahora sí. Ya tenemos que escuchar. Ya, le estaba diciendo al profesor que... Pero, ¿usted a base de qué se está guiando? O sea, de los pares que tiene ahí, o de cada brazo se está haciendo la... O sea, ¿cómo yo puedo decir que hay dos pares? O sea, que hay dos... Por los brazos, Bueno, estamos. o está hablando por el, ¿cómo se llama? Por cada cromosoma, no, claro, por cada, ¿cómo se dice? Por cada cromosoma, creo. Sí. A ver, vamos a entendernos. Este es un cromosoma, ¿está bien? Uno solo. Los cromosomas no tienen 3 brazos.
no hay cromosoma con 8 brazos. Todos los cromosomas de todas las especies Tienen tienen 2 4. brazos. 2. 2 brazos, ¿está bien? Un brazo para la izquierda y otro brazo para la derecha. Vamos a decir así. Vamos a decir. A estos de aquí, obviamente, en realidad, para ser real, son 4, ¿no? Pero vamos a entendernos como Sí, por que hay, eso pues, está yendo. como para la izquierda y para la derecha. ¿Estamos? Dos Como brazos. líneas, pues, ¿no? Líneas para la izquierda, líneas para la derecha. Ya, Ya. vamos a entenderlo así. No estamos diciendo eso, estamos diciendo cromosomas. Acá la especie como tal, que supongamos eres tú, tienes 4 cromosomas. Al tener tú 4 cromosomas, tu espermatozoide no va a tener 4 cromosomas, va a tener la mitad. La mitad de 4, ¿cuánto es? 2. 2. ¿Está bien? Entonces acá están los cromosomas. Este es para A mayúscula y el otro para B minúscula. Bueno, lo demás lo puedes ver en el video grabado. Pues tenemos que continuar. Entonces, esto aquí se unen, y miren, ve, a esto se llama el cigoto. El cigoto es cuando viene el espermatozoide, se une en el óvulo y se forma el cigoto. El cigoto es antes de que se forme la mórula, la blástula, la grástula y todo lo que vamos a ver en el apareamiento, la reproducción sexual del embarazo. Esta es una célula. Aquí, esta célula puede ser de un ratón, puede ser de un gato, puede ser de un chancho, puede ser de un piojo. Todo aquel que se reproduzca sexualmente con gametos de esta forma va a ocurrir de esta forma. La meiosis en todas las especies es la misma. Ahí Lo viene que va a 8, ¿no? diferenciar, lo que va a diferenciar es la diferencia de cromosomas. Pues aquí, obviamente, estamos considerando que la especie humana tenga 4. Nosotros no vamos a hacer con 46, porque imagínense, hacer con 46 letras acá. Se vuelven locos ustedes. Estamos haciendo con solamente unos cuantos. Pues aquí, acá tendríamos que dibujar pues, 24 letras acá y 24 letras acá abajo. O sea, que imagínate. Entonces, es imposible dibujar eso. Entonces, acá esta es una célula diploide, donde aquí obviamente va a haber 4, 2 de la madre y 2 del padre, ¿no? A este cigoto van a intercambiar en la meiosis, lo que va a ocurrir antes de que inicie la meiosis, a esto se llama la célula madre. Esta es la célula madre. Y aquí va a haber una recombinación de ADN. Este ADN de la mamá, que tiene letra A mayúscula, con estas bandas que están aquí son los genes. Estos genes que están aquí, el color de ojo, color del labio, si eres colérico o no colérico, si eres envidioso o no envidioso, etcétera, etcétera, están acá, en toda tu información genética. Esta información genética va a intercambiarse con la mamá por un proceso llamado singamia, que después va a formar una parte de la meiosis, que es la interfase. Aquí empieza en realidad la interfase de la interfase la interfase, la profase de la meiosis, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Entonces acá hay una recombinación, como le digo, genética, ¿no? O sea, la información de la mamá con el papá se van a unir, se van a recombinar, y aquí es por eso que el hijo es completamente diferente al papá o a la mamá genéticamente, a pesar de que tenga rasgos semejantes, ¿no? A veces te han dicho, te parece mucho tu papá, pero tienes la hoja de tu mamá, tienes la sonrisa de tu abuelo, te pareces mucho al vecino. Oye, el panadero se parece mucho a ti, una cosa así. Ahí viene tu mamá, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, mamá? ¿Cómo es posible? Una cosa así, ¿no? Entonces, ya, bueno. Esa es la parte del cigoto. En la meiosis, para hacer esto, tiene que aprender el diagrama del árbol.
¿Qué se le llama el árbol? No sé si han visto aquí la letra A mayúscula o la A minúscula. ¿Ven aquí, chicos, las letras? ¿Esta A mayúscula de dónde era? A ver quién me dice. Del papá. El padre. ¿Y esta aquí quién era? La mamá. Entonces, ya está, acá. Como podemos ver, el padre con la mamá, acá la información del padre y la madre. Como podemos ver, miren, el diagrama del árbol es A mayúscula, B mayúscula. Ustedes también, cuando hagan el dibujo de la meiosis, también hacen su árbol, su diagrama del árbol, con 3 letras. Les pregunto, ¿dónde estaría la otra letra? ¿Abajito de la B o aquí en la letra B como una especie de 2? ¿Cómo sería? Profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? No, o sea, no me entiendo. A ver, lo vamos a dibujar, si no, con una pizarra, ¿ya? Vamos a tratar de... A ver. Voy a dibujar solamente una sola vez, ¿ah? Porque el tiempo no nos gana. A ver, a ver. Creo que no, esto está mal. No sé dónde hay pizarra. ¿Alguien sabe cómo poner pizarra aquí? Bueno, en todo caso les explico nomás, ya. No, no sé, ya me aburrí también. Profe, así nomás explique. Así nomás. Ya. Ahorita lo sacamos. Diga nomás. Como, ya, como podemos ver aquí, tenemos 2 letras, ¿no es cierto? Como pueden ver, a cada letra A mayúscula, a cada letra le corresponde una letra. Si este es A, le corresponde la B. Si este es B, le corresponde la C. Acá sería C mayúscula y C mayúscula para la B. Acá sería para la B minúscula C mayúscula y C minúscula para la C. Para acá, para este B, C mayúscula y C minúscula. Para acá la B, C mayúscula y C minúscula. ¿Estamos? Entonces tendríamos tres Ahí. letras. ¿Se da cuenta? Aquí lo mismo, si aquí hay C mayúscula y C minúscula, ¿no es cierto? Aquí recuerden que lo primero que va a haber no va a ser A y B, como estamos viendo aquí, va a ser A mayúscula, B mayúscula y una C mayúscula. ¿Sí o no? La primera letra. La segunda va a ser A mayúscula, B mayúscula y acá abajito, como recuerden que acá hay una C minúscula, que va a estar así como estos dos, Allá, C minúscula. ¿no es cierto? Va a haber una C minúscula, entonces va a ser A mayúscula, B mayúscula y una C minúscula, ¿sí o no? ¿Estamos? Aquí solamente ustedes no se están dando cuenta que es cuando hay 2 letras, se ha hecho un diagrama del árbol basado básicamente en tener aquí 4 posibilidades. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4. 4 posibilidades. En la que es ABC no va a haber 4 posibilidades, va a haber más. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántas posibilidades se dé? ¿Cierto? Entonces ustedes van a ir a contar, pues, ¿no? Aquí va a haber, digamos, este, posibilidades de acuerdo a eso. Entonces ahí te va a dar como 6 posibilidades. Entonces, como pueden ver, va a haber más posibilidades que la de aquí, ¿no? Entonces seguimos. Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Como son el papá con la mamá se está juntando,
¿no? Lo mismo diríamos con A minúscula, B mayúscula, acá C mayúscula, eso es minúscula, entonces acá sería A minúscula, B mayúscula, C mayúscula, A minúscula, B mayúscula, C minúscula, así sucesivamente, ¿no? Entonces, y esto básicamente, en la meiosis 1 va a haber un intercambio de genética, pasa por un proceso de interfase. Este proceso de interfase es un proceso normal que se da con los mismos pasos, donde pasa la fase G0, G1, G2, la fase de síntesis. Como pueden ver, aquí ya lo he dibujado mejor, no sé si ustedes pueden ver, acá hay en la fase eh, normal, tú tienes dos cromosomas. Este cromosoma que está aquí empieza a replicarse. No sé si ven la parte última, en la parte última, que esta es esta parte, que no lo puedo mostrar porque siempre esta barrita interrumpe, ¿no? Donde está el puntero, a ver si se puede. Ya, en esta parte donde está el puntero, no sé si se puede esto que el ADN se está duplicando. ¿Vieron o no? Ah, ya, sí, 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 sí. Antes Sí, tenía una cadena aquí y otra cadena, solamente hay dos. No sé si se han dado cuenta. Y termina habiendo cuatro, ¿sí o no? A eso Sí. significa duplicación del ADN. El ADN que está aquí se ha duplicado. Aquí había uno solo y miren, ve, está la otra parte acá. Esa es la duplicación del ADN. ¿Y para qué duplica? Para tener todo un cromosoma completo, pues. Antes había solamente la mitad. Estaba solamente esta parte. Entonces, esta parte arriba como que le faltaba. Eso es lo que ocurre en la interfase. ¿Me dejo entender? ¿Estamos? Duplica el material del ADN. El ADN que digamos era 24 pasa a tener 48. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, acá está el dibujito bien claro. Miren cómo forman cada uno parte de los cromosomas hasta formar un cromosoma y estas se dividen en la meiosis. En la Profesor, profase, disculpe, tenemos 48, no tenemos 46. ¿O sí? no, pero estamos diciendo que no es la especie humana, pues estamos diciendo números, ¿no? Ay, ya, Claro, ya claro. me estaba asustando, ya me iba a caer ya. Estamos haciendo números, nada más, ¿no? Si hubiera 24, 48, si no. Pero estábamos haciendo antes con dos, porque ni modo que el ser humano tiene dos, pues, ¿no? Entonces acá otra vuelta con estos mismos dos letras. Ustedes van a hacer lo mismo con tres. Miren, ¿ah? En la profase 1 pasa por 5 etapas. Acá es lo más difícil de dibujar. Para dibujar esto me he demorado un montón. Pero ¿qué tal está mi dibujo? ¿Se entiende mi dibujo o no, chicos? Sí, sí, profesor. Ya, No, mediante, ¿cómo explica nomás? ya. Vamos a ver. En la profase 1 tenemos la primera fase que pasa el leptoteno. El leptoteno, como ustedes pueden ver, este es en el núcleo de la célula. No estoy dibujando a la célula, sino el núcleo de la célula. ¿Estamos? En el núcleo de la célula tenemos los cromosomas del señor. ¿Este de quién era? ¿Cromosoma de del, quién? Ah, ya, del ese es padre, del papá, profesor. Muy del bien. ¿Y padre, este cromosoma de quién? de la Ese es madre. de la madre. Entonces, como pueden ver, le he puesto letras distintas y colores distintos. No sé si se han dado cuenta. Uno en azulito y otro en rojito. Sí, sí, profesor. Ah, ya, ¿verdad, no? Sí, sí, sí. De Claro. morado ¿Por con qué he rojo. puesto eso? ¿Por qué he puesto ese colorcito de colores distintos? ¿Para qué? Ah, Para que ya, cuando haya una para combinación, una la unión. recombinación, viéramos esto diferencia. Los colores, cómo se pasan de un lado a otro. Ah, ya, 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 ya lo estoy entendiendo, ya. ¿Ya me está entendiendo? ¿Sí? Sí, 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 profesor. Como pueden ver, acá el cromosoma es bien largo, grande, ¿no? Bien grande está el ADN. ¿Por qué? Porque acá no hay ADN, no hay cromosoma, hay ADN nada más. O sea, acá no hay, en profase 1, los cromosomas como tal no están formados todavía, solamente es ADN. ADN, nada más. Este ADN que está aquí, como pueden ver, ya está formando un centriolo.
que va a formar después una cromátida y después un cromosoma. Y esto va a ser el centrómero del cromosoma. Ese centrómero era aquella parte que dividía el cromosoma a la mitad. Ese puntito que está, ese dibujito que está ahí, dibuja la mitad. ¿Estamos? Sí, sí, profesor. Pues aquí, como pueden ver, el cromosoma, este sería el metacéntrico, ¿no sé si se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque esta parte del ADN es prácticamente parecida a esta parte. Sino que, bueno, dibujando se me es complicado hacer igual dibujo en igual puntito en el mismo sitio, pero tendrías que tener cinta métrica para que seas exacto, ¿no? No se puede, me deja entender. Pero se me entiende, ¿no? La idea. Sí, profesor. Entonces, Sí, sí, este sí, sí. cromosoma que, que le he puesto A es diferente al B. ¿Por qué? Porque no sé si se han dado cuenta que este es A mayúscula y el centrómero está en distinto sitio que el del B. ¿Se han Ah, dado ya. cuenta o no? Sí, 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 profesor. Para decir que este es cromosoma metacéntrico, es este que está acá, perdón, disculpe. Ay, esta cosa, siempre me aburre esto. Cromosoma metacéntrico, y para decir que el otro cromosoma B es submetacéntrico, que son dos tipos de cromosomas distintos. ¿Estamos? Hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces usted Sí. va a dibujar, en vez de dos tiritas, ¿cuántas tiritas vas a dibujar? Tres. ¿Sí o no? Estamos. Porque tú vas a dibujar A mayúscula, B minúscula y uno que me dice la La sé, C la minúscula. sé. Claro. Ya, y de ahí la lógica continúa. Ya no va a estar explicando lo mismo. Ya, pues. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces igualito hacemos ahora con lo de la mamá. La mamá que estaba con colores diferentes, que son rojitos, ¿no? Con B mayúscula y con A minúscula. Como pueden ver, rojito. Entonces, de la misma forma, miren, este es metacéntrico y este es metacéntrico porque los dos tienen que ser metacéntricos. Este es acrocéntrico, este también tiene que ser acocéntrico porque los dos son acocéntricos. Aquí, como podemos ver, si contamos, este cromosoma tiene doble ADN. Entonces, ¿cuánto ADN tiene este aquí? A ver, contemos, ¿ah? 1, 2, 3, 4. En la B mayúscula hay 4 ADNs. En la B minúscula hay 4, va 8. 8, 16, 16 más 4, 20. O sea, hay 20 ADNs acá en total, ¿no es cierto? Esos 20 ADNs están distribuidos en cromátidas, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, eso es lo que estamos tratando de decir aquí. Hay bastante ADN que todavía no es cromosoma. Todavía se está formando los cromosomas. Entonces acá vamos a ver. Aquí estas son las placas de unión. ¿Por qué? Porque estas placas de unión es por donde estos dos cromosomas se van a juntar después. O sea, se van a buscar entre ellos para juntarse. Eso es lo que, por eso que se llama placas de unión. Esta es la membrana nuclear, como estamos diciendo, el núcleo, pocas palabras. La célula está por encima, la célula está por acá, está más grande, sino que no estamos dibujando eso porque no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que está ocurriendo a nivel del ADN, no su mitocondria, su aparato de Golgi, todo eso está afuera. ¿Estamos? Aquí entonces, en pocas palabras, usted tiene 1, 2, 3, 4, usted no va a tener 4, va a tener 6. 6 tiritas, ¿no? 6 por 4, más o menos, no, 6 por, sí, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6 por 4, 24. Más o menos 24 ADNs, ¿no es 24. cierto? Claro, entonces ya está. Este leptoteno después se convierte en cigoteno. Como podemos ver, acá
el cromosoma del padre con el cromosoma de la madre se van a unir. Estas son las cromátidas hermanas. ¿Por qué son cromátidas hermanas? Porque los dos tienen el centrómero en el mismo sitio, tienen el tamaño igual y los genes que están ubicados acá en el cigoteno, los genes, estas banditas que habíamos puesto acá, estas bandas que está aquí, con esta banda que está acá, ¿qué cosas son estas banditas? Estas son bandas genéticas. Por ejemplo, esta es la característica de la banda del color de ojo. Supongamos, color de ojo azul, pero la mamá en esta banda de color de ojo tiene color de ojo rojo. Entonces, color de azul con color de rojo se van a unir para recombinarse y para ver quién se expresa. Si se expresa el rojo, esta bandita será dominante a esta bandita que está acá. Si se expresa el azul, será el esto. ¿Me dejo entender? Y ahí vienen las leyes de Mendel. Entonces, para eso existen estas banditas, para recombinar, y aquí viene el famoso crossover, que después vamos a ver dónde ocurre el crossover. Acá solamente las cromátidas hermanas se están acercando entre ellos, no hay ninguna recombinación. El ADN, el cromosoma como tal, ya tiene una forma más o menos definida, ya el cromosoma como tal ya está, ya acá solamente eran cromátidas, que estaban ahí alargadas, que todavía no era un cromosoma como tal, acá en cigoteno ya son cromosomas como tal, tienen un centrómero igual, tamaño igual, ADN igual, y ahora se aparean el cromosoma del papá con el cromosoma de la mamá, cromosoma del papá con el cromosoma de la mamá. Ya que hay un complejo sina, sinaptométrico. ¿Por qué? Porque este sitio es donde va a ocurrir la sinapsis o el crossover, que ahorita vamos a ver, ¿no? O el crossover. El crossover es la recombinación, o sea, combinar lo que estamos hablando del color azul con color rojo, combinar esos genes y ver quién domina. Eso es. Ocurre ese crossover o crossing over, va a ocurrir en el paquiteno. En el paquiteno, aquí se da todas las leyes de Mendel. ¿Me ver? Aquí hay una recombinación de ADN. Entonces acá va a darse la primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel, etcétera, etcétera. Acá está. Esta recombinación se da por el crossover, que es intercambio de información genética. Son acá unos nódulos de combinación, ¿no es cierto? Y esto va a ocurrir, va a producirse un quiasma, y acá, como pueden ver, esta información genética del padre va a tener los genes de la madre. De la madre va a tener los genes del padre. Ocurre en la diacinesis. El diploteno, como pueden ver, ya hubo la recombinación genética, ya todo el cromosoma, hubo un intercambio de ADN entre ambos, ¿no? Y este intercambio de ADN se va a dar en la famosa diacinesis. En la famosa diacinesis ya se culminó y va a empezar a partirse la membrana nuclear. Por lo tanto, estará acabando la profase 1. Aquí el dibujito debería de partirse la línea, pero ustedes lo dibujan como línea suspensiva, pues, ¿no? El anafase ya se rompió, ya no hay núcleo, y va a ocurrir las posibilidades. ¿De dónde vienen estas posibilidades? Perdón. Esta primera posibilidad viene de la metafase, perdón. Después de la profase 1 viene la metafase. Miren, ¿para qué nos ha servido este diagrama del árbol? Este diagrama del árbol, que hemos hecho solamente con 2, ustedes lo van a hacer con 3 letras. Este diagrama del árbol va a estar aquí, miren, la letra A mayúscula con la letra B mayúscula, que viene de acá,
de esto que está aquí, esta parte de cromosomas, cabe la posibilidad, cabe la posibilidad de que, por ejemplo, el cromosoma del padre, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el A mayúscula de dónde venía? ¿Dónde venía el A mayúscula, chicos? ¿El cromosoma de quién? De papá, ¿Y el B mayúscula de dónde venía? del mamá, de la mamá, de la mamá. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, ¿está bien? Sí, sí. Entonces, este cromosoma del padre con la cromosoma de la madre estén en en la primera parte de línea ecuatorial. O sea, para la parte de arriba, para la parte, para este lado, ubicado, en este sitio. ¿Estamos? Y estos aquí vienen para la parte de abajo. Entonces se da cuenta que este es cromosoma del padre, ¿no es cierto? Y este es cromosoma de la madre para esta parte. Entonces, como pueden ver, las mayúsculas se han unido con las minúsculas, la primera posibilidad, y la segunda posibilidad es distinta. ¿Por qué? Porque la segunda posibilidad, ¿qué consiste? A ver, la segunda posibilidad, ¿qué sería? ¿Qué me dice? Acá, ¿qué letra sería? A mayúscula, y aquí en vez de B mayúscula, ¿quién sería? Vamos. B Ahí B minúscula. minúscula. Muy bien. ¿Y acá abajo, quién estaría? Ah, ah, la A minúscula. ¿Y acá? Con B B mayúscula. mayúscula. B mayúscula. Entonces Justo, aquí sí. va a haber dos posibilidades. Como ustedes van a hacer de, de 6 cromosomas, van a dibujar 3 posibilidades. Yo estoy simplemente dibujando una sola posibilidad porque la segunda la estoy haciendo razonar a ustedes para que se den cuenta. ¿Estamos? Para que se den cuenta de la segunda posibilidad y entiendan ustedes la tercera posibilidad a la hora de dibujar. Lo único que va a cambiar son las letras, ¿no es cierto? Las letras, nada más, porque los cromosomas son iguales. Los cromosomas no va a haber diferencia de cromosomas, ¿no? Estamos. Acá ustedes van a dibujar acá 3 cromosomas acá, 3 cromosomas acá abajo. Entonces acá A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Acá abajo va a estar A mayúscula, B minúscula y C minúscula, porque es la primera posibilidad. La segunda, ¿cuál será? La tercera, ¿cuál será? Te lo va a decir este famoso diagrama del árbol, que para eso te sirve. Tú unes estas partes de arriba, las partes del medio, las partes de abajo. ¿Vamos? Profesor, en pocas palabras, ¿qué era la primera posibilidad? Como pueden ver, la primera posibilidad es que los cromosomas del padre y la madre hayan quedado en la parte de arriba, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo los ubica? ¿Los ubica? los ubican, ¿no es cierto? Estamos. O sea, aquí, ¿qué significa? Que un cromosoma del papá y el cromosoma de la mamá, los dos, estén en esta parte de arriba. Para aquí va a quedar ubicado. Y acá, para la parte de abajo. Aquí lo que ha ocurrido, recuerden que este AB es del papá, ¿sí o no? O ¿Cuál? sea, Eso, De la madre. claro, ese es De la madre, de la mamá, profesor. profesor. el AB. Ajá. Es de la madre. Me aburre. Bueno, ya entendieron, pues, ¿no? Esa idea, ¿no? Entonces, Ujú. ya, bueno. Esa sería la idea, ¿no? Seguimos. Entonces, en la fase, acá estoy dibujando las dos posibilidades para que lo entiendan. Miren, ¿ve? Pero obviamente las células que no se va a dar, se puede dar cualquiera de estas dos posibilidades. Se puede dar la primera posibilidad o se puede dar la segunda posibilidad. Es como una moneda. O bien sacas cruz o bien sacas sello. ¿Me entendieron? Claro. Ahí viene la probabilidad. La probabilidad de que tus cromosomas queden alineados de esta forma o de esta otra forma. ¿Estamos? Entonces acá La segunda posibilidad da la parte de abajo, ¿no? Ubica los claro, cromosomas de la parte inferior. está aquí. Ya estamos ready, Profesor, profesor.
Profesora, a nosotros no sería entonces tres posibilidades. Tres posibilidades, exactamente, tres posibilidades. ¿Con cuántos cromosomas? Con tres, ¿no es cierto? Ujú. Sí, sí. Acá, entonces, esta es la misma idea, ¿no? Y miren, en la telofase, miren, acá la única diferencia es que en la anafase, como pueden ver, los cromosomas han quedado en los polos ecuatorial, se ha hecho una especie de línea ecuatorial que les he puesto aquí a ustedes, para que se den cuenta que esta parte con esta otra parte se empieza a ver la reducción. Miren, ¿ah? Hasta aquí había cuatro cromosomas. ¿Está bien? Uno, dos, tres, cuatro. Acá solamente va a haber dos en la anafase. En realidad, dos que quedan separados de la otra, ¿no? Porque sigue habiendo cuatro. Todavía la célula no se ha partido la mitad como para decir que de verdad ha habido, de verdad ha habido dos nada más. Sigue teniendo cuatro, sino que ya empieza a, digamos, a dividirse la célula, ¿no? Empieza como que a decir, ya yo me separo de ti, Eso es en la fase, profesor, ¿no? en la fase uno. Entonces, en la fase uno Y en la profase uno, profesor. ya hijito, ya lo viste, pues ya. Entonces, seguimos acá No, la o sea, segunda posibilidad. ¿sabes lo que yo veo? Es que yo veo que hay la primera y segunda posibilidad. En cambio, en el Es anterior que el también otro hay. no hay la segunda posibilidad, porque la segunda posibilidad tenías que pensarla, pues hijito. Entonces, ¿Mm? acá No tenemos se la misma entiende. idea. Acá tenemos el AB y el AB, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Entonces, acá como vimos, acá solamente está una posibilidad, lo que le decía el jovencito, ¿no? No está la segunda posibilidad, porque esa segunda que está aquí, esta segunda, era para que ustedes piensen, ¿no? Ya ustedes dijeron qué letras ha habido aquí, ¿no es cierto? Aquí lo estoy dibujando los dos para que ustedes me entiendan, ¿no? Miren, ve, acá está, ¿no? Ustedes obviamente en la metafase van a dibujar las dos posibilidades, ¿no? Perdón, las tres posibilidades, ¿no? Cada uno con letras diferentes. Acá va a estar A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, acá abajo va a estar A minúscula, B minúscula, C minúscula. En la segunda posibilidad va a ser A mayúscula, B mayúscula, la otra será C minúscula, pero acá abajo, en vez de C minúscula, va a ser la C mayúscula, así sucesivamente, ¿no? En la anafase, no sé si ustedes pueden ver la posibilidad, ¿no? Este, en la anafase, como ustedes pueden ver, lo único que se está por separar son las células, ¿no? Y aquí en la telofase ya se separa. Aquí ya hay una reducción de verdad los cromosomas, ¿no? Y miren, ve, ya no hay cuatro cromosomas. ¿Cuánto hay? Cada célula tiene dos. Aquí, hasta aquí había cuatro cromosomas, con un poquito de separación del citoplasma, pero aquí ya se reduce el número de cromosomas. Y es por eso que los espermatozoides, cada uno de estos aquí se convierte en un espermatozoide. Y es por eso que los espermatozoides tenían 23, en nuestro caso, 23 cromosomas. Debido a esto, que cada uno de estos se convierte en una célula. Claro, no en telofase uno, sino después, ¿no? Ahorita vamos a ver después eso. Entonces, en telofase uno viene la primera posibilidad, como podemos ver, la segunda posibilidad. Acá ustedes, obviamente, acá hay cuatro células, ustedes tendrían que dibujar 3 más 3 son 6 células, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí? ¿Aló? Sí, profesor. Muy bien. Y hasta ahí acaba la primera telofase uno. La próxima hacemos la meiosis 2 y terminamos la reproducción. ¿Estamos? Ok, profesor. Nos vemos. Hasta la próxima.
sinceramente nadie lo entendió, creo. Las cosas como son. Te bajó en una. No, es que no lo entendí, que combinó con, yo pienso que combinó con eh, metafase y anafase, ¿no? Ahí donde me dejó en jaco, ¿no? O el chamo, si no, pe, que haga la clase. ¿Sí o no? Oh, ¿ya terminó la clase? Sí, ves. Ayer Según todavía. el profe dice que lo terminó en telofase nomás. Oye, pero se está grabando la clase. Y ya, pues eso va a ir a la grabación. Lo que le dije, eso va a ir a la grabación. Y ahorita se está grabando, hablamos. Yo. Bueno, espero que explique mejor en la siguiente clase.